Abran sus Biblias, por favor, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4 para que entremos un poquito en contexto, aunque yo sé que ustedes conocen ya de tiempo esta carta, esta hermosa carta que le escribe Pablo a Timoteo, hermanos, y dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy, dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y a partir del versículo 9 viene una lista de instrucciones que hace el apóstol Pablo a Timoteo, que en muchas de las Biblias se titula como instrucciones personales. Y dice el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice el hermano Pablo. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda mala obra, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina diciendo el apóstol Pablo, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Tenemos aquí, hermanos, una de las cartas, diría yo, la última carta que escribe el apóstol Pablo, puesto que esta carta el apóstol Pablo la escribe aproximadamente en el año 66 después de Cristo, de nuestra era. En el año 66 escribe Pablo esta última carta, ¿sí? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito son cartas que deberían de leerse, vamos a decir, juntas o de forma cronológica, aunque no están escritas de forma cronológica, como ya dije. Pero lo que quiero decir que es un bloque de cartas que se parecen mucho y tienen mensajes similares. Ahora bien,
Pablo, cuando está escribiendo esta carta, tenemos que decir que Pablo estaba prisionero en Roma. Pablo escribe esta carta, repito, en el año 66, y Pablo muere un año después, en el año 67, a manos más bien por órdenes de Nerón. Estas son de las últimas pocas palabras que se tienen registradas del apóstol Pablo. Y estudiando un poquito este pasaje, me pareció muy interesante algunas cosas que encontré y que quiero compartir con ustedes. Segunda carta a Timoteo se divide principalmente en estos bloques que solamente voy a mencionar para entrar en materia como una forma de introducción a lo que quiero hablar. Segunda carta a Timoteo, principalmente en su primer bloque le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras instrucciones importantes. No te avergüences, hermano, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Aparece en el capítulo 1, versículo 8. Posteriormente sigue avanzando el apóstol y le da una instrucción también muy importante y le dice: esfuérzate y fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 1. Sigue avanzando el hermano Pablo con sus instrucciones y le dice más adelante a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios, pero le dice: aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 15. Sigue avanzando el hermano y le dice en el capítulo 4, del versículo 1 al 5 principalmente, le dice: predica la palabra, y en resumidas cuentas le dice: cumple tu ministerio. Y todas estas instrucciones que hace el apóstol Pablo a Timoteo, sin duda, pero sin duda que son muy importantes, de gran bendición. Sin embargo, esta mañana quiero centrar mi atención principalmente en algunas pequeñas cosas, pero no menos importantes, que se mencionan principalmente y a partir del versículo 9, en cuanto empiezan las instrucciones personales que hace Pablo a Timoteo. Esta mañana quiero hablarte principalmente de una cosa que aparentemente es algo muy insignificante, pero que no podemos pasar por alto. En virtud, hermano, querido amigo, amiga, en virtud de que el Señor hace cosas grandes todos los días, pero también hace cosas pequeñas. El Señor hizo la creación, los cielos y la tierra, pero también hizo a los insectos, que cumplen una función en nuestra vida y que no son menos importantes que lo demás. Lo grande sin duda es más evidente a los ojos de todos, pero sin duda que en los pequeños detalles también encontramos al Señor. Tenemos que aprender, querido hermano, a buscar y a encontrar la palabra de Dios. Sin duda que las cosas grandes, como ya mencioné, principalmente los 4 o 5 rubros en los que está dividido esta carta que hace Pablo a Timoteo. Pero esta mañana quiero animarte a que vayas conmigo a la palabra de Dios y que pongamos principalmente atención a los pequeños detalles de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y cada palabra que está puesta en tu Biblia y en la mía tiene un propósito que cumplir en tu vida y en mi vida y en la vida de este mundo. Todas y cada una de las palabras que están en el libro son sin duda inspiradas por Dios y están puestas de tal forma que van a traer una bendición a todo aquel que lo lee con atención. Y esta mañana quiero hablarte principalmente de lo que representa el capote de Pablo, del que se menciona en el versículo 13.
¿sí? Muchas cosas se han dicho acerca de esta prenda. Y yo quiero compartirte algunas cosas que para mí me parecieron muy importantes. Dice desde el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito y a Dalmacia. Solo Lucas, aquí dice solamente Lucas, el médico, está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Y dice el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y ahí quiero detenerme esta mañana, hermanos. Quiero hablarte acerca principalmente de lo que representa esta prenda, este capote. Antes que nada tenemos que ver, a la luz de nuestra cultura, qué era un capote o qué era una prenda como la que el apóstol Pablo estaba solicitando de manera urgente, porque cuando tú vas y ves las palabras que usa el versículo 9, cuando dice procura venir pronto a verme, si lo traducimos a nuestro lenguaje latino, coloquial, es como a veces cuando tú y yo decimos, tráeme esta cosa que necesito, pero córrele, porque me urge, vuélale, toma el primer guajolotero y tráemela corriendo, toma el primer avión y tráemela pronto, toma el primer camión que puedas y en la medida que te sea posible, tráemela porque la necesito. Cuando usa el apóstol esas palabras, procura venir pronto a verme, es porque tenía urgencia de algunas cosas. Y entre esas cuestiones el apóstol menciona que le traigan el capote que dejé en Troas. Lo primero que tenemos que ver que era un capote. Un capote como el que el apóstol Pablo estaba pidiendo que le llevasen. Era principalmente, vamos a decirlo así, como una capa, como una cobija, de forma redonda, hecha principalmente de una sola pieza y sin mangas. Era apropiada para cubrirse del frío intenso de esas regiones. Pero algo muy importante que tenemos que saber, hermanos, y entender, es que ese tipo de prenda, ese tipo de ropa, ese tipo de capote que el apóstol estaba solicitando de manera urgente, ese tipo de prendas era usada principalmente por la gente pobre de ese tiempo. Y dice Pablo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Muchas de estas personas que en este tiempo de Pablo predicaban la palabra de Dios, hermanos, el mismo Pablo, y obviamente voy a centrar mi atención en él, el mismo Pablo sabía que en cualquier momento, en virtud de que él estaba predicando la palabra de Cristo y que él sabía que le había sido dicho que iban a sufrir penurias, que iban a tener problemas, que iban a tener piedras en el camino, que los iban a prender, que iban a tener un sinfín de vicisitudes por causa de predicar la palabra de Dios. Él sabía que en muchas ocasiones quizás él iba a ser llevado a la cárcel, o iba a ser prendido, o iba a ser quizás despedido o sacado a la fuerza de algunos lugares. ¿Sí? Es muy probable que el apóstol haya dejado quizás su capa en Troas de una forma, vamos a decirlo así, a propósito. ¿Por qué? Porque pasaba en aquellos tiempos, hermanos, lo mismo que pasa hoy en día, que cuando a la policía a veces detiene a alguien por algún delito o por alguna cuestión, en muchas ocasiones, hay que decirlo sin ningún temor a esto, puesto que es la verdad. En aquellos tiempos pasaba lo que hoy pasaba cuando la policía muchas veces detiene a alguien, que eran despojados de las pertenencias que llevaban consigo, de los tenis si eran buenos, de la capa si era buena, si la chamarra si era de buena calidad, de dinero quizás, de pertenencias, de algún anillito, no lo sé. Y aquí aparentemente el apóstol Pablo quizás de una forma adrede o consciente de que podía él ser
desprendido de algunas cuestiones, quizás de sus libros valiosos, de los pergaminos. Seguramente venían allí algunos rollos de la ley, de la palabra de Dios, quizás algunos escritos importantes, quizás copias de sus mismas cartas, quizás incluso el certificado de su ciudadanía. No lo sé. Lo que sí sé es que de alguna forma u otra el apóstol dejó su capote en Troas, que estaba aproximadamente a 600 millas distantes de donde el lugar donde él ahora estaba, preso en Roma. Quiero decirte que estaba el hermano preso, se aproximaba el invierno, Tengo que decirte seguramente que la prisión donde estaba el hermano Pablo quizás no era del todo cómoda, por tratar de yo ser un poco benévolo con lo que estoy diciendo. Pero lo más seguro es que era un lugar frío, lo más probable es que era un lugar húmedo, lo más probable es que era un lugar oscuro, quizás había sanguijuelas o ratas, quizás era un lugar en donde pudiera percibirse olor de muerte o malos olores. No lo sé. Lo que sí sé es que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, lo que sí sé es que era ya un anciano de días, que seguramente tenía frío ya de algún modo. Quizás el hermano ya sufría de algunos dolores en su cuerpo, en sus huesos, en sus músculos. Quizás ya tenía algún tipo de reumas por causa de la humedad o quizás por la mala alimentación en la cárcel. No lo sé. De lo que sí me puedo dar cuenta es por qué causa aparentemente el apóstol no llevaba consigo su capote. Seguramente él sabía que le esperaban vicisitudes en Roma. ¿Sí? Como era costumbre ya, que había sido prisionero, porque si tú vas un poquito más atrás, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice así, desde el 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Le estaba diciendo aquí Pablo esto a Timoteo. Le dice que ha sufrido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron estando en Antioquía. En Antioquía lo expulsaron, o hablando de otra forma, lo corrieron. En Iconio, en Listra. En Iconio casi lo atrapan, hermanos, para apedrearlo, pero logra salir bien librado. Pero en Listra los apedrean. El hermano sufre persecuciones. Y dice, pero de todas me ha librado el Señor. Y agrega diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice él, padecerán persecución. Sí. Pero tú persiste, tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, dice el versículo 14. Pero volvamos al punto que nos corresponde. Dije, el hermano en la cárcel, y lo primero que tengo que decir, y te voy a hablar de 5 o de 6 cosas, si me da tiempo, de qué es lo que representa el capote de Pablo. Lo primero que tenemos que decir y mencionar es que el capote representa una abnegación completa de parte de Pablo a Jesucristo, al Evangelio, por causa del amor que le tenía a nuestro Señor. Pablo había sido un hombre, escucha bien, que había sido preparado intelectualmente, dice la palabra de Dios, a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la época. Pablo había sido una autoridad religiosa en su tiempo. Quiero que veamos algunas de las características de este hombre en el pasado. Pablo había sido también un líder que movía masas, hermanos. Pablo era un hombre que controlaba soldados y guardias, porque recuerda entonces que llegaba él con soldados y con guardias para prender a los cristianos, por el celo que tenía aparentemente por la ley judía. Pablo había sido un hombre adinerado y poderoso.
Pablo había sido también un hombre de autoridad y con autoridad en el pasado. Pablo había sido un hombre, vamos a decirlo así, hermanos, famoso. Pablo había sido toda una celebridad en su época. Pablo era un líder que influía poderosamente en la política religiosa de su tiempo. Fariseo de fariseos se describe él, celoso de la ley. Pablo era un hombre elocuente en las palabras. Era un orador tremendo, Pero ahora lo vemos, por causa del Evangelio de Cristo, sumido en una cárcel, quizás enfermo, quizás con frío, con una necesidad tremenda de recoger o de que le llevara alguien algunas de sus pertenencias que él tenía. Ese era Pablo, hermanos, en el pasado. Ese era Pablo en su vida antes de conocer a Cristo. Pero ahora, por causa de Cristo, se encontraba en una prisión, esperando la hora de su muerte, que no tardó en llegar, sino unos cuantos meses después. Porque dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ciertamente el hermano no se equivocó, hermanos. Unos cuantos, pocos meses después, parece ser que ni siquiera un año, el hermano fue muerto. Pero veamos aquí, lo primero que pudimos ver es que el capote de Pablo, que no estaba con él, representaba abnegación. ¿Por qué dije que representaba abnegación? Porque Pablo, tarde o temprano, hermanos, en algún punto de su vida, cuando tuvo un encuentro cara a cara con el Señor, él tuvo que renunciar a la vida que llevaba. Él tuvo que renunciar a todos y a cada uno de los puntos que te acabo de mencionar. Renunció incluso al dinero que tenía porque era un hombre adinerado. Y si no renunció a él, lo que sí podemos ver es que al final de sus días estaba en la prisión, pobre, seguramente vestía con harapos y estaba lejos de su capote que lo resguardaba del frío. Si no fue que renunció a su vida acomodada y a su vida adinerada que tenía el hermano antes de conocer a Cristo, lo que sí podemos ver es que seguramente él pudo haber traído los dineros que pudo haber tenido a los pies de Jesús. Y lo digo en qué sentido, hermanos, en ofrendar todos sus recursos o muchos de sus recursos, no lo sé, a la vida de la iglesia, al establecimiento del reino de esa época. Quizás ayudar a los pobres, al enfermo, al necesitado, no lo sé. Lo que sí puedo ver claramente es cómo al final de sus días, Pablo, por obtener una abnegación completa para nuestro Señor Jesucristo, él había renunciado a todas las cosas que este mundo le ofrecía, pudiendo tener todo. Igualmente como Jesucristo, que nuestro Señor Jesús pudo haber tenido todo, renunció a todo por causa del Evangelio. Finalmente, la segunda cosa de la que quiero hablar esta mañana, con respecto a lo que representa el capote de Pablo en este pasaje. El capote de Pablo, en segundo lugar, representa el abandono de todos sus conocidos y amigos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel, como ya les dije. Aparentemente puedo ver que nadie había sido capaz de ver la necesidad del hermano. Aparentemente, y como él mismo lo dice, principalmente hablando de Demas, que dice que se fue al mundo, pero también menciona a sus otros allegados que por causa del Evangelio y por estar en algunos lugares predicando y visitando a las iglesias, le habían dejado. ¿Ok? Podemos justificar la labor de algunos por causa del Evangelio al dejar solos al hermano Pablo. Pero ¿sabes qué? Yo te preguntaría, ¿cuánta gente conoció a Pablo tanto en su vida antes de Cristo como en su vida después de Cristo? ¿A cuánta gente el hermano Pablo no habrá ministrado en una iglesia, en una misión?
¿Cuántas pues iglesias no levantó el hermano? ¿Cuántas cartas, cuánta gente seguramente el hermano tuvo que haber levantado del piso o de la enfermedad a través de algún milagro que Dios hubiera hecho a través de sus manos? Aparentemente en este pasaje vemos que todos le habían abandonado. ¿Por qué, hermanos? Porque aparentemente Pablo está pidiendo un capote que está a 600 millas distante de él, de este lugar donde él estaba. Para que te des una idea, se encontraban aproximadamente a 965 kilómetros su capa o su capote. 965 kilómetros aproximadamente. Para que te des una idea, de aquí de la Ciudad de México a Acapulco hay aproximadamente 500 kilómetros. Ida y vuelta a Acapulco, a esa distancia estaba la capa del hermano Pablo que él ansiosamente y urgentemente deseaba para cubrirse del frío, que seguramente ya estaba próximo por llegar, según lo que la misma palabra dice más adelante. Aparentemente todos le habían abandonado. 10 años antes los filipenses hermanos habían recolectado una ofrenda para cuando Pablo había estado anteriormente en alguna prisión. Ahora vemos a un apóstol viejo, aparentemente olvidado por la gente, por todas las iglesias a las cuales él había ministrado, o quizá muchas de las que él había establecido. Ahora vemos a un viejo hombre que estaba a punto de ser llevado a juicio, un hombre en el cual, hermanos, él mismo conocía que estaba pronto a morir, y lo único que deseaba el hombre al final de sus días era una capa para no pasar o padecer el frío del invierno, que en esas tierras es muy crudo. Pablo trajo para Dios, trabajó para Dios incansablemente, hermanos, incansablemente, hasta estar sumido en la pobreza. Seguramente, como ya lo dije, por dejar en muchas iglesias el dinero o los recursos que este hermano tenía, que pudo tener anteriormente. Mucho se ha dicho de Pablo, que seguramente dicen, yo no lo creo, pero se ha dicho en muchas ocasiones que era empresario, porque se deja ver a la luz de la palabra de Dios que él se dedicaba a hacer tiendas. Pero estudiando un poquito más la vida de Pablo, podemos darnos cuenta que lo más seguro es que no fuera un empresario, como aparentemente muchas veces lo hemos pensado. Lo que sí creo yo fervientemente es que el apóstol Pablo, lejos de ser un empresario rico y provechoso, adinerado, acaudalado, en estos tiempos en que él decidió seguir al Señor, a lo que se refiere muchas veces la palabra de Dios cuando trata de esbozar el oficio de este hermano Pablo. Más bien lo que yo creo es que conocía el oficio. Era menester que todos ellos, desde su juventud, aprendieran un oficio, por lo menos un oficio. Y yo veo más bien que la vida de Pablo, en cuanto se refiere a la confección, a la reparación, al mantenimiento o al remiendo de las casas, de las carpas, mejor dicho, era eso, que el hermano vivía o podía trabajar o llegó a trabajar en más de una ocasión dando mantenimiento o quizás sí fabricando algunas lonas, algunas carpas para las tiendas. Pero más que nada creo que era un oficio en donde quizás el hermano con el uso de sus propias manos remendaba o reparaba algunas carpas. Vemos aquí una vida abnegada del hermano, pero sí vemos que trabajó incansablemente por la vida de la iglesia y por su ministerio. Vemos aquí también reflejado la faz o la cara de una iglesia ingrata, fría, o quizás distraída por los asuntos del mundo o de intereses generales, quizás por el materialismo o cualquier otro tipo de asuntos. Pablo vivió en carne propia, hermano, la ingratitud de la iglesia.
Pero este no fue motivo suficiente para desviar su atención de las cosas que verdaderamente valen la pena y por las cuales el Señor nos ha llamado a ti y a mí también. Vemos cómo nadie le había proporcionado un capote, un abrigo, una cobija, una capa, en el lecho frío del calabozo donde él se encontraba. Un lugar seguramente, repito, frío para la vida de un anciano de días, sujeto a enfermedades y a dolencias por causa de la humedad de la cárcel. Pablo estaba, como ya les dije, experimentando el abandono de sus amigos y de toda la gente que seguramente algún día ministró dentro de las iglesias a las cuales él atendía. Cuando en algún otro tiempo era una persona famosa, hoy aparentemente en ese día estaba próximo a su muerte, estaba casi solo y abandonado por todos. El capote, querido hermano, representa también la ingratitud de la iglesia, la ingratitud de la vida humana, en pocas palabras. Vemos aquí, y si ustedes ven un poquito, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes ven un poquito, al final de la carta, en el versículo 19, dice, en el 19:20, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Pero vuelve a decir el hermano, procura venir antes del invierno, porque él sabía, él conocía el frío del invierno de esas regiones. Procura venir antes del invierno, dice Pablo. Eubulo te saluda, y Pudente, y Lino, Claudia y todos los hermanos. Puedo ver que seguramente Pablo mantenía contacto con estos hermanos, porque desde que le manda saludos a Timoteo, diciendo Eubulo te saluda, Prudente, Lino y Claudia, yo veo que Pablo no estaba aparentemente y completamente solo, sino como él menciona que estaba con Lucas el médico. Lo que quiero decir es que seguramente afuera de la cárcel había alguien que quizás visitaba todavía a Pablo, quizás, o por lo menos estas personas que él menciona en esta carta mandándole saludos a Timoteo. Yo me pregunto, hermanos, yo me hago dos preguntas y quiero hablar de esto también más adelante. ¿Por qué el apóstol Pablo manda a traer un capote que está a 965 kilómetros de distancia de donde él está? ¿Cómo es que Pablo no le pide a alguien una cobija o un capote? ¿Cómo es que Pablo no pide prestado a alguien una cobija? ¿Cómo es que quizás teniendo derecho incluso de exigirlo, por qué el hermano no lo hace? A pesar de que vemos aparentemente que no estaba tan, pero tan solo como pensamos. 3. El capote también habla de la independencia mental y moral que tenía el apóstol Pablo. No por orgullo, creo yo, que no pidió su capa prestada o regalada u ofrendada. Yo creo que tampoco fue por sentirse independiente y sentirse muy fuerte o sentirse el mandamás. No, hermanos. Eso podría presumirse o acercarse a lo que conocemos como la soberbia humana. Yo veo más bien que era parte de su carácter cristiano, sólido y firme. ¿Por qué simplemente no pidió uno prestado, como lo haríamos tú o yo? ¿Por qué simplemente el apóstol no pidió una ofrenda, como lo haría cualquier iglesia hoy en día, para comprar algo, para comprar un sonido, una luz, una pantalla? ¿Por qué no simplemente lo solicitó regalado? ¿Por qué no simplemente se endrogó? ¿Por qué no simplemente lo tomó de las manos de alguien, aunque fuera ajeno, como quizás tú o yo lo haríamos? Porque Pablo conocía perfectamente lo que tenía que hacer. Pablo era un hombre, hermanos, que tenía un carácter cristiano envidiable, sólido, inamovible.
Él sabía que normalmente un mendigo no es bien recibido en ningún lado. Y él también sabía que tomar prestado algo no estaba bien, como reiteradamente lo hemos dicho aquí en la iglesia, que no tomes nada prestado, no tomes nada que no sea tuyo, no te endeudes con cosas ajenas, porque no sabes. Y yo me atrevo a pensar quizás que Pablo no sabía si pudiera regresarlo a su original dueño. Prefirió el hermano no hacerlo, sino escribirle una carta a Timoteo, y entre tantas y tantas cosas que le pide, que le exhorta, que le recuerda, al final de la carta le dice: y por favor tráeme mi capa, tráeme mi capote, porque el invierno se acerca. Pablo rehúsa a tomar algo prestado. Pablo rehúsa a pedir alguna ofrenda, que sin duda tenía derecho de hacerlo. Pablo rehúsa hacerle carga al prójimo. 4. Vemos la poca importancia que da Pablo en su atuendo personal o a su forma de vestirse. Vemos a un hombre que, aunque está necesitado, no toma nada de lo ajeno, no pide prestado, no presiona a la iglesia para que le dé o que le otorgue, no presiona nada. Vemos aquí a un hombre serio que no manipula las circunstancias para obtener de la gente quizás algo que sin duda estaba justificado que pudiera obtener: una capa, un capote, para resguardarse el hermano. Vemos cómo este hermano necesitaba de lo mínimo, hermano, para que estar satisfecho. Vemos a un hombre, como ya te dije al inicio, que era prominente en todos los sentidos, pero decidió dejar todo por seguir a Cristo. Vemos a un hombre que necesitaba de las mínimas cosas, de lo más básico para estar contento y satisfecho. Pablo estaba en harapos al final de sus días, hermano, pero no necesitaba más que su capote para cubrirse del frío y esperar a que llegara la muerte. Lo que quiero decirte es que lo más importante en la vida de un cristiano es el carácter de siervo que Dios está forjando en ti y en mí, no tanto tu apariencia física. Sí. Lo más importante para Dios, hermano, es tu corazón. El Señor no ve tu apariencia física. El Señor ve lo que hay en tu corazón y en el mío. Finalmente, a lo que tenemos que llegar tú y yo es a ser un hombre parecido como fue Pablo. Un hombre que estaba dispuesto a vivir en harapos. Y escucha bien, no estoy predicando una doctrina o una enseñanza de conformismo. No te estoy diciendo que es necesario que seas pobre para que agrades al Señor. No estoy diciendo eso. De ningún modo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la vida de un cristiano es posible que haya pobreza por causa del Evangelio. Lo que estoy diciendo es que es posible que en la vida de cuando alguien sigue a Cristo, es muy probable que termine renunciando a todo, incluso a las riquezas de este mundo. Lo que estoy diciendo es que probablemente cuando tú y yo venimos a Cristo, nos esperen este tipo de vicisitudes y de necesidades. No estoy predicando una doctrina de conformismo ni de pobreza. No estoy diciendo eso, hermano. Te exhorto en el nombre del Señor Jesús a que no malinterpretes lo que estoy diciendo. Lo que importa es lo de adentro, hermanos. Lo que importa es el amor que profesemos hacia Cristo, no los vestidos externos. Cualquier vestuario es apropiado para que vengas a recibir a Cristo. Cualquier vestuario es apropiado para que vengas a caer a los pies de Cristo. Cualquier vestido, aunque la vida te ha tratado mal, si tus vestidos son harapos, no importa. Dios te recibe con tus harapos.
No importa que estés bien vestido o no, el Señor te recibe con los brazos abiertos. No importa si hueles mal o no, si la vida te ha tratado mal o no. No importa si vienes manchado de lodo o no, hermano. El Señor te recibe cuando decides rendirte a Él. Podemos ver también y paralelamente la vida de Jesús. Jesús también usaba una túnica hecha de una sola pieza. No era una ropa suave, hermanos. Tampoco tenía costuras, lo cual habla de la sencillez de la prenda, sino que era una ropa sencilla en su diseño, una túnica de una sola pieza. Pero Jesús nunca se avergonzó de usarla. Jesucristo, nuestro Señor, se presentó delante de reyes, se presentó delante de sacerdotes con su túnica, hermanos. La túnica que tarde o temprano algunos echarían suerte sobre ella. Pablo sabía esto. El mismo Jesucristo, nuestro Señor, terminó en harapos, semidesnudo, por causa tuya y por mía y por mi causa, hermanos. Quiero decirte que no importa lo que tengas. Si eres pobre, hermano, no te desalientes. Si hoy estás pasando por una crisis, no te preocupes. Si tienes dinero, está bien. Adminístralo con sabiduría y úsalo para establecer el reino de Dios. Si tus vestidos, hermanos, se han envejecido por causa del Evangelio, no te desalientes, no te desanimes, no te canses, dice la palabra, de hacer el bien. Cobra fuerzas en el Señor. Querido hermano, sigue adelante. Yo te animo esta mañana a que esta predicación pueda despertar en ti y que pueda ubicarnos, hermanos, la forma o la vida de todo creyente que decide seguir a Cristo. No te estoy diciendo que si sigues a Cristo vas a terminar en la pobreza, no estoy diciendo eso. ¿Sí? No te estoy diciendo eso. Estoy haciéndote ver, o estamos estudiando juntos, cómo fue la vida del hermano Pablo en sus inicios, en sus ayeres, y cómo fue la vida de él después de que conoció a Cristo. Porque si deseamos las bendiciones de Dios, si deseamos las maravillas de Dios, si deseamos su gracia, si deseamos ser bienaventurados con Él en el cielo, deberíamos entonces también estar conscientes de lo que podemos y debemos, y seguramente muchos de nosotros padeceremos por causa de su nombre. Como punto número 5, quiero hablarte, o seguirte hablando más bien, de lo que el capote de Pablo representa en cuanto al carácter fuerte del apóstol para resistir la tentación. Recordemos, queridos hermanos, que el apóstol Pablo tenía dones, y dones de hacer milagros, pero escucha bien, él sabía que los dones no eran para servirse en lo personal de ellos. Él sabía que los dones que Dios le había dado eran para establecer el reino de Dios, para predicar el evangelio con poder y con autoridad, y para hacer bien a muchos y traer a muchos a los pies de Cristo. Él sabía que los dones no estaban puestos para su beneficio personal. Cuando ahora, hermanos, en pleno siglo XXI y en estos últimos tiempos, los milagros se venden en muchas iglesias y a manos de muchos pseudo sirvientes de Dios, pseudo pastores, pseudo apóstoles. Cuando ahora los milagros se venden, incluso tienen precio, cuando se juzga el tamaño del mismo. Cuando ahora los dones, hermanos, y los milagros se venden, cuando se deberían de usarse para proclamar el evangelio de Cristo y establecer su reino, ahora sirven de gancho para atraer a muchos y que las iglesias sean llenas y obtener fines de lucro. Desgraciadamente lo digo con pesar y con temor de que nunca nos pase eso aquí, hermanos. Los dones deberían de servir para el bien de los otros,
antes que el nuestro, hermanos, que el nuestro. Pablo sabía eso. Pablo podía haber orado al Señor para que cambiara el ambiente, el medio ambiente de la prisión. Pablo pudo haber orado para que Dios enviara a sus ángeles que lo cubrieran o que le dieran calor. Sin embargo, Pablo decide en su carácter cristiano escribirle una carta a Timoteo a más de 965 kilómetros y esperar que Timoteo tenga la diligencia y la prudencia, la prontitud de traerle antes del invierno el capote al hermano Pablo. Pablo, pienso, quizás pudo haber sido tentado a pedir prestado, pudo haber sido tentado a pedir alguna ofrenda, pudo haber sido tentado a quitarle a alguien su capote, pero él decidió esperar lo suyo propio, hermanos, a que viniera. Él decidió esperar el tiempo apropiado para que la bendición de Dios llegara. Los dones que el Señor nos da deben de servir para establecer las verdades de Dios en medio de su pueblo. ¿Cómo fue entonces, hermano, que Pablo resistió la tentación de obrar un milagro o pedir un milagro a su favor? Yo creo que por lo que hemos estado hablando, por el carácter del hermano Pablo, hermanos. Así como Jesucristo fue tentado en medio de las necesidades, del hambre y de algunas circunstancias por las que el Señor Jesucristo fue tentado también. Seguramente Pablo también fue tentado de alguna forma, quizás para tratar de robarle la gloria a Dios a través de algún milagro, para favorecerse en lo personal. Cuidémonos, querido hermano, de tratar de robarle la gloria a Dios. Cuídate de usar tus dones en favor de tu propio beneficio. Cuídate de usar lo que Dios te dio para beneficiarte económicamente. Cuídate de lucrar con la palabra de Dios. Cuídate de lucrar cuando enseñas la Biblia. Cuídate de usar los dones en favor de tu propio beneficio. Y por último, quiero hablarte de algo que tú debes saber y debes entender. Que la vida de un hijo de Dios es muy parecida a la vida de otro hijo de Dios. Y estoy hablando de personas o personajes que aman a Jesús y que deciden entregarle a Cristo su vida. Es muy parecida, hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las pruebas a las que son sometidas los hijos de Dios son muy parecidas, podría yo decir incluso iguales. Persecuciones, hermanos, desprecios, abandonos, muchos incluso a la luz de nuestras propias familias. Cuando decidiste seguir a Cristo, seguramente muchos de tus padres, de tus hermanos, conocidos, amigos, te dijeron: tú ya no eres igual, tú has cambiado, aquí ya no cabes, ya no compartimos los mismos gustos, y entonces te abandonaron. Muchos hemos pasado abandonos, críticas, sometimientos, algunos otros en otras partes persecuciones, quizás muchos los han masacrado por causa de la palabra de Dios. ¿Cuántos misioneros han muerto por predicar la palabra de Dios en diferentes naciones? Lo que estoy haciendo yo aquí, hermanos, es relativamente fácil. Venir a pararme en un púlpito, exponer la palabra de Dios. Ni siquiera estoy en una cárcel como estaba el hermano Pablo. Quizás si lo tuviéramos que hacer, hermano, hermana, podríamos mostrar el amor de Cristo verdaderamente. Esto que yo hago aquí es verdaderamente fácil a la luz de cómo estaba, en qué condiciones el hermano Pablo. Todavía
dando instrucciones a Timoteo, quizás enfermo, con poca luz, hambriento, no lo sé. Querido hermano, las vicisitudes, los malestares, los padecimientos, todo lo malo que pudiera venir sobre ti y sobre mí, está todo justificado por causa de Jesús. Puesto que si queremos obtener la vida en Cristo, la vida eterna y las bendiciones, tenemos que estar dispuestos a padecer también en este mundo, como lo dije hace 8 días, por un poco más de tiempo. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y en general Dios demanda lo mismo de tu prójimo como de mí mismo. ¿Sí? En general Dios demanda lo mismo de todos, hermanos, una sola cosa, o 2 o 3, obediencia, santidad y una entrega total, como lo hizo el apóstol Pablo a Jesucristo nuestro Dios. Los profetas y los apóstoles, hay que decirlo, eran personas como tú y como yo, sujetos a debilidades, a pasiones y también a pecados. Pero Dios los usó y los hizo pasar por diferentes pruebas para forjar su carácter. ¿Qué te hace pensar, querido hermano, que a ti y a mí Dios no nos hará pasar por los mismos desafíos, por los mismos desiertos o por las mismas pruebas que a ellos? ¿Vales más tú o yo que el mismo apóstol Pablo? Yo creo que no. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a sufrir las mismas inclemencias del tiempo, el frío, el calor, el dolor, las inclemencias de la iglesia, la ingratitud del amigo o del hermano, para que entonces, hermano, podamos llamarnos verdaderamente hijos de Dios o cristianos verdaderos, si lo quieres manejar así. La pregunta es, ¿y qué harás ahora tú y yo? ¿Qué vas a hacer ahora, hermano? Que ya viste un poquito cómo fue la vida del apóstol Pablo al final de sus días. Un hombre de Dios, un hombre al que Dios usó poderosamente. Sí. Su vida y su legado está puesta ahí para que tú y yo aprendamos de ella. Dios está contigo, querido hermano, como lo está conmigo. A pesar de que todo el mundo nos abandone, Jesucristo sigue estando con nosotros. Cuando tus amigos, cuando tus familiares quizás te den la espalda, Jesucristo seguirá siendo tu compañía. Si algún día te sientes como en una cárcel, o aún si llegas a pisar alguna cárcel, literalmente hablando, sepas tú, querido hermano, que Jesús va a estar ahí y te va a dar fuerzas para seguir adelante. Jesús no te va a abandonar. Jesús es tu amigo, es tu hermano, es tu Dios, es tu compañía. Busca al Señor hoy que puede ser hallado. Ya sea que seas joven, si estás en plena juventud, disfrutando de ella, o si estás a la mitad de tu vida, o quizás sabiendo que el final de tu vida llega pronto, si estás en tu vejez, yo quiero decirte que estás a tiempo de buscar al Señor, de entregar tu vida a Cristo antes de que llegue el final. Si Pablo, hermanos, el gran Pablo, sufrió el abandono de muchos, ¿qué podemos esperar tú y yo? ¿Quizás algo mejor? ¿Quizás un mejor trato? Yo creo que no. Yo creo que deberíamos estar listos para esperar cualquier cosa como esta que le pasó al hermano. Pablo terminó sus días siendo prisionero, vestido con harapos, quizás en el abandono de muchas gentes, pobre seguramente por causa del evangelio. Pero ¿sabes qué? Pablo cumplió su propósito por el cual lo envió. Yo puedo ver un Pablo terminando su vida en victoria, querido hermano. Yo veo un Pablo puesto, con los ojos puestos en el Señor Jesús, esperando las bienaventuranzas de la siguiente vida en Cristo. Yo quiero pedirte que aunque sufras abandono, hermanos, no te apartes del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no tiene la culpa de lo que nos pasa a nosotros.
Más aún, debes de saber que las pruebas nos acercan más a Él. Que no falte tu fe, como si algo nuevo te hubiera sucedido. Y por último, y con esto termino, dice el apóstol Pablo, trae los libros y mayormente los pergaminos. Por último, quiero exhortarte a que aún en tus prisiones, cuando no puedas predicar o cuando no puedas hacer otra cosa, hoy que está tan de moda la pandemia, que todos hemos estado guardados por mucho tiempo, no te olvides de los libros, hermano, principalmente de la Biblia. Sí, yo quiero pensar, como dije al inicio, que había muchas cosas valiosas en los libros de Pablo, quizás muchas cosas que él escribió, quizás sus mismas cartas, como lo dije al inicio. Sin duda que entre ellas y entre los pergaminos, sin duda que estaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Seguramente pensaba el apóstol que a pesar de que estaba en una prisión y que quizás desde la prisión no podía seguir predicando, él sabía que podía seguir leyendo. Imagínate pues la vida de este hombre tan instruido, tan docto en la palabra de Dios, con la revelación tan grande que tenía de parte de Dios y con la humildad de decirle a uno de sus servidores, no te olvides de traerme de los libros. ¿Quién de nosotros puede ser tan docto, tan instruido, que quiera pensar que ya no necesita instruirse más en los libros? ¿Quién de nosotros pudiera pensar que sabe todo acerca de la palabra de Dios para ya no leerla? El mismo Pablo podemos ver que quería los libros no simple y sencillamente para tenerlos con él, sino porque él sabía que era necesario que se siguiera instruyendo con ellos. Todo el tiempo desde que empezamos esta misión, yo he estado sobre ustedes, queridos hermanos, diciéndoles que es necesario que volvamos a los libros. Es necesario que volvamos al estudio consciente de la palabra de Dios, sistemática e inductiva. Todo el tiempo he estado sobre sus espaldas y voy a insistir y voy a seguir fastidiándolos, si me permiten decirlo así, con que ustedes sigan instruyéndose en los libros, principalmente en la Biblia. Sí. No me voy a cansar, hermanos, de decirles que servimos mejor al Señor estándonos instruyendo constantemente en diferentes autores, en diferentes cosas, en diferentes libros, en diferentes literatura. Les he exhortado a ustedes para que comiencen a estudiar la historia de los judíos, porque la palabra de Dios dice que hoy por hoy somos un pueblo, un solo pueblo con los judíos, hermanos. Nosotros los gentiles hemos venido a ser un pueblo con los judíos. El Señor ya no ve dos pueblos, me refiero a los gentiles que hemos recibido a Cristo. Es tan importante que nos instruyamos en cuanto a la historia de los judíos, porque de esa forma vamos a comprender mayormente o mejor la palabra de Dios a través de la historia. Si no conocemos la historia no podemos entender el presente y por supuesto si no conocemos el pasado no vamos a poder entender claramente el futuro. Yo te pregunto, aquí el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿necesitaba seguir leyendo libros? Y la respuesta es sí, porque de otra forma no los hubiera solicitado. Lo mismo te digo a ti, querido hermano. Te exhorto a que despiertes el gusto por la lectura. Me enteré en la semana que están, creo, próximas a cerrar las librerías Gandhi y sentí un dolor en mi corazón. Y yo creo que muchos de nosotros sentimos ese dolor, los que amamos a los libros. Primeramente la palabra de Dios y en segundo lugar cualquiera de ellos. El apóstol Pablo necesitaba seguir leyendo, hermanos. Habla también de su humildad. Cuando el hermano no se ocupaba de la predicación, se ocupaba del estudio. Y si se ocupaba del estudio, era también porque se iba a ocupar de la predicación. Por lo tanto, nosotros también, querido hermano, debemos ser diligentes con la lectura, con el estudio, la meditación, aún si nos encontramos en los calabozos más oscuros de nuestra vida, la lectura debe de estar presente en todo hijo de Dios.
Nunca dejes de leer. Dicen por ahí, alguien dijo por ahí, el hombre que deja de leer nunca será leído. Nunca dejes, querido, de seguir estudiando. Nunca te des la oportunidad del ocio, ni te des la oportunidad de estar perdiendo el tiempo, mucho menos en estos tiempos difíciles que nos aquejan. Nunca dejes la palabra de Dios, querido. Nunca dejes la palabra de Dios, amado hermano, pues en ella dice, tenemos la vida eterna. Y a través de la palabra de Dios, la gracia de Dios nos es revelada a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh hermano, qué importante es considerar los pequeños detalles de la palabra de Dios. Qué importante es y cuánta instrucción puede haber a la luz de las cosas que para ti y para mí pueden o pudieran ser insignificantes. Cuánta riqueza hemos hablado esta mañana acerca de una simple prenda del hermano Pablo. Espero en el nombre de Jesús que esta pequeña palabra, esta pequeña instrucción te haya servido como me sirvió a mí, como bendijo mi vida. Tenemos que mantener un corazón humilde para hurgar en la palabra de Dios los pequeños detalles, amado santo de Dios. ¿Y qué te parece si cerramos con broche de oro esta predicación y oramos al Señor para que el Señor guarde nuestro corazón, que vea nuestro corazón, lejos de ver lo que está por encima de nosotros, lo que el hombre ve, porque Dios mira el corazón? Oramos así. Querido Jesús, aquí estamos, mi Señor, otra vez hablando de ti, Padre, porque encontramos en la palabra de Dios oro puro, oro finísimo, Señor, perlas preciosas, tesoros ocultos que solamente, dice tu palabra, has revelado a los que tienen un corazón humilde, Señor. Y yo no me jacto de eso, Padre, pero te pido que nos mantengas humildes. Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que a esta iglesia la mantengas viendo las cosas pequeñas de este mundo, los detalles más insignificantes de los cuales podemos sacar provecho. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de la soberbia y de jactarnos de las cosas grandes que ni siquiera son logros nuestros. Padre, en el nombre de Jesús, libra a tu iglesia de robarte la gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de actuar en consecuencia de los dones y vender los milagros cuando tú los hagas. Señor, líbranos de creer que el Evangelio es un instrumento para sacar dinero o un provecho económico de parte de nuestro prójimo. Padre, manténnos del alimento sólido, Padre, forjando un carácter cristiano sólido en nosotros. Señor, guárdanos de todo mal, de la tentación de Satanás que pone delante de nosotros para actuar en consecuencia y hacer obras que no te agradan. Señor, ayúdanos a ver principalmente lo que está en el corazón del hermano, pero primeramente del nuestro. Señor, ayúdanos a no juzgarnos a través de los harapos que llevamos puestos. Oh Señor, es mi oración esta mañana, que juzgues nuestro corazón y de toda tu iglesia, Señor, y que nos hagas entender de una vez por todas que tantas cosas que puedan venir por delante nuestro, que sin duda serán bendiciones a cada paso de nuestra vida, el carácter del verdadero cristiano estará forjado por las diversas pruebas, como le pasó al hermano Pablo. Cosas que están escritas para nuestro provecho, cosas que están escritas, Señor, para que no se nos haga raro cuando nos pasen. Padre, en el nombre de Jesús,
Solo te pido que mantengas tu gracia sobre la vida de la iglesia, Señor. Guárdanos en el nombre de Jesús y manténnos firmes en la roca que es Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu hermosa palabra, sencilla pero profunda. Padre, gracias por el alimento de este día y ayúdanos a ser mejores cristianos, creyentes, cada día, Señor. Que seamos verdaderos creyentes para cuando venga el tiempo de la prueba, Señor, nos halles parados firmes como verdaderos soldados en Cristo que tú nos estás enseñando a hacer. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.